Somos lo que somos, en parte, gracias a nuestros recuerdos. Solo que el paso del tiempo se convierte en el peor enemigo para conservarlos. Pero más allá de la historia que conforma nuestra memoria individual, hay una memoria colectiva que nos aúna a todos. Y el mejor lugar que la representa se encuentra en la calle Trinidad. La historia de una ciudad es la historia de sus gentes, quienes la han habitado y quienes la habitan actualmente. Hoy venimos a un lugar muy especial, que es el Archivo Municipal, a rescatar una de esas historias, la de Luis Serrano Vivar. Acompáñenme. La memoria de una ciudad la construyen los ciudadanos con sus recuerdos, fotografías, escritos, postales, pero también las facturas de los comercios, la publicidad o un sencillo albarán. Desde ya mismo en el Archivo Municipal encontramos la memoria de Luis Serrano Vivar, poeta, músico, aficionado al cine y al teatro, pero también el primer tendero que vendió los primeros pantalones vaqueros en la ciudad. Luis Serrano Vivar era comerciante lo primero, Sí. de una tienda de textiles pequeñita en la calle Hombre de Palo, donde está actualmente la tienda de Nava, Sí. que vende mantones de Manila, vestidos, en fin, está ahí en calle Hombre de Palo. Sí. Lo que sí tenía Luis era una pasión por las letras y por el mundo del arte desmedida Sí. para él. Entonces, pues escribió muchas poesías, muchos poemas, canciones a algún cantante famoso de la época. También. También escribió himnos, el de Nambroca es de él, o sea, la letra de la canción de Nambroca, ¿La compuso? del Cristo de las Aguas creo que se llama, Sí. está compuesta por Luis Serrano. ¿Qué más hizo? Hizo guiones musicales, de hecho también ganó el premio de Garcilaso con un poema dedicado al Corpus Christi en el año 55. Y escribió novelas, una novela que se llamaba Sangre en la luz, que también ganó un premio en el año 1966, creo que fue. Y esa novela la quiso llevar al cine. Sí. Y tuvo todos los trámites ya todo perfectamente para ir a hacerlo, pero al final no lo consiguió. Esa fue una espinita que se le quedó ahí porque la verdad es que hubiese sido muy bonita. Claro. Sangre en la luz, Claro. se llamaba. O sea, qué hombre tan polifacético. Mucho, ¿no? Que sí. además, porque esa era su pasión, por así decirlo, Su pasión, esas inquietudes sí, artísticas sí. que tenía, que compaginaba con su trabajo Con en esa su tienda que trabajo, tenía sí. en Hombre de Palo. Sí, sí, así era. Sí. Contaste una cosa que me hizo, que me llamó mucho la atención, que él presumía de haber sido el primero que vendió unos pantalones vaqueros en Más Toledo. que él, presumía a mi abuelo, porque Sí. en realidad mi abuelo trabajó con él toda la vida. Él era el que estaba cara al público. Sí. Detrás del mostrador, quien te atendía era mi abuelo Pablo, el hermano de Luis. Él, por así decirlo, se encargaba de los papeleos más gordos, de los pedidos, y en la trastienda era donde se dedicaba a escribir. Cara al público era mi abuelo. Y siempre me dijo mi abuelo que había sido la primera tienda de Toledo en vender los primeros pantalones vaqueros, porque fueron los primeros en recibirlos, o sea que... Sí. Y siempre lo ha dicho. El primer pantalón ha sido nuestro. Fíjate la importancia de esa tienda, que si no me equivoco la abre en el año 1939. 39, sí, en octubre del 39. Madre mía, qué Ya ha llovido, época, sí. Qué tan difícil. conflictiva, porque acababa de terminar la guerra, Claro. tú imagínate. Como para abrir una. Como para abrir un negocio, o sea que tuvo que ser, es que era muy valiente, yo creo que era muy emprendedor, Sí, no se acobardaba con nada. sí, sí. Entonces, pues eso le ayudó a llegar a donde llegó. Así nos presenta Conchi a su tío abuelo Luis Serrano Vivar, que regentó un comercio de textiles en la calle Hombre de Palo. Murió en 1984 sin hijos y fue durante la pandemia cuando Conchi descubrió el legado de este toledano apasionado por su ciudad. Yo fui la nieta mayor de mi abuelo, Sí. este hombre no tuvo hijos, con lo cual no tuvo nietos, entonces a mí me quería como una nieta, al ser la mayor. Claro. Y no había semana que no pasásemos sin ir a ver al tío Luis. Era obligatorio. O sea, a mí me decía mi madre, es que a ti te quería un montón. Sí. Y yo sí le recuerdo, ¿eh? Sí, Yo tenía 8 años y le recuerdo perfectamente. claro, porque muere en Al el año hombre. 1984. Sí, yo sí me acuerdo. Sí, no, y claro, lo curioso es que desde el año 1984 a este 2024 en el que nos encontramos... Ha llovido. Claro, sí, pero durante toda esta etapa, lo que tenemos justo detrás de ti, que es ese archivo Sí. personal, estaba guardadito. Estaba en una habitación sin luces, que quizás por eso las películas se han conservado tan bien, Sí, porque no hay ninguna luz, no hay ninguna ventana. sí. Y bueno, ahí fue donde
donde encontré todo, Sí, todo porque lo la que casa había. se cierra. Bueno, la casa se cierra, sí, evidentemente. Cuando su mujer, la última mujer que tuvo era suiza, se fue a Suiza cuando él murió y, por así decirlo, dejó cerrado el piso y ahí se quedó. Sí, sí. Entonces, pues bueno, la gente, mi padre, sus hermanos tenían su vida, hijos pequeños, trabajo, y no tenían tiempo de dedicarse a ver qué tenía el tío. Sabían qué escribía y sabían todo lo que tenía, Sí. pero no tenían tiempo para Claro. dedicarse a ello. Sí. Entonces fue a raíz del COVID Sí. que yo me quedé sin trabajo. Sí. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no damos una vuelta a los pisos? A ver, mi hermana y yo fuimos las principales, limpiamos todo, quitamos... Y cuando abrimos la habitación esta que tenía un montón de cajas, todo súper ordenadito, en sus carpetas, y vimos lo que contenía, yo sobre todo dije, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que esto tiene valor, como para tirarlo, porque otra persona quizás lo más cómodo es coger la caja y lo tiramos a la basura. Sí, sí, Estos papeles fuera. Y ya te digo, entonces me puse en contacto con el archivo provincial. ¿Sí? A raíz de ver a Eduardo Butragueño, Sí, el blog que Eduardo tiene, Butragueño. me encanta y siempre vemos que fotografía donada por la familia tal. Y yo pensé, ¿se pueden donar cosas? Sí. Entonces, pues llamé al archivo provincial y me dijo, no, esto corresponde al municipal. Hablé con Mariano, con Oliver, que han sido de verdad una maravilla, todo el equipo. Y me lo pusieron muy fácil, lo acogieron de muy buena gana. Sí. Y yo no me imaginaba que tenía tanto valor. Yo no me pensaba que hubiese tenido tanto valor esto, pero sí que lo dieron. Les disteis una buena sorpresa. A ver, y entonces pues eso, porque según dijeron que era muy variado, porque tenía no solamente su parte literaria, también estaba la parte del comercio, de su vida, que está su carnet de conducir, billetes de avión, en fin, que es muy, muy, muy variado lo que contiene la donación, fotografías. Y esta es la razón que nos trae hasta el archivo municipal, donde descubrieron el potencial de toda esta memoria recogida a lo largo de una vida. Se produce una llamada efectivamente de Conchi diciéndonos, mira, pues tengo esta documentación, o tengo este fondo, tengo estas carpetas, tengo esta serie de materiales que pertenecen a mi tío y que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, pero entiendo que tiene un valor y creo que sí, a lo mejor se puede conservar, ver un poco qué partido le podemos sacar a eso. Entonces, cuando yo recibí la llamada, creo que fui yo la que le atendí, cuando comentó que tenía películas y que tenía cintas de vídeo, ya tiene una cierta singularidad. Estamos hablando de los años 50, cuando me habló un poco de la edad que tenía su tío abuelo, cuando falleció, cuando vivió, era interesante. Entonces rápidamente se lo pongo en conocimiento del director de la Archivo Municipal, de Mariano, Sí. y Mariano también aprecia evidentemente decir, pues sí, hay que interesarse por esta donación, vamos a ver qué es lo que tiene, y efectivamente tiene un valor, porque el hecho de haber filmado películas y haber grabado un documental sobre el damasquinado en una ciudad como Toledo, Claro. pues ya es digamos, es el principal pretexto para poder interesarnos sobre este fondo, que luego es muy singular y es muy rico por todas las facetas que abarcó Luis Serrano Vivar. Sí. Pero en principio lo más llamativo era las películas de cine. Entonces se trasladan al domicilio de Conchi, donde tenía Luis Serrano el fondo, y se toma la decisión de recibirlo. Las cajas empiezan a llegar, llegan de verdad de cualquier manera, en el sentido de decir, bueno, pues Claro, que estaban allí guardadas, ¿no?, en su casa. Exactamente, el productor del fondo, hablando con terminología archivística, es Luis Serrano, y por lo tanto él guardaba su archivo personal de la manera que él quería, es decir, tenía sus carpetas, carpetas de goma, las carpetas de anillas, sus carpetas de plástico, de fundas de estas multitaladro, cajas de zapatos donde llega de la manera que él lo tenía ordenado. Pero así es como tiene que llegar también, porque el fondo está ordenado y los documentos están ordenados como los ordenó él. Por lo tanto, nos llega como un yacimiento arqueológico intacto en ese sentido, de decir, bueno. Y sí que es cierto que junto a lo que son los documentos propiamente dichos y esas películas de cine que podemos ver aquí, los negativos abiertos, también nos llegan más materiales como pueden ser los libros, como pueden ser objetos, como ese cuadro, puede ser esa placa, es decir, nos llega un archivo completo, privado, un archivo personal con su documentación personal, la que rodea su vida más íntima, por así decirlo, desde que pueden venir sus facturas de sus contratos, donde pueden venir hasta incluso alguna receta médica o alguna consulta médica, es decir, sus documentos personales más íntimos,
también nos llega la documentación relacionada con su actividad industrial, como ya ha explicado Conchi, que se dedicaba al comercio del textil, y también nos llega su producción artística y literaria, que digamos es la más interesante por cuanto este hombre siempre amó tanto a la ciudad de Toledo, le dedicó todos sus esfuerzos literarios a hablar de su ciudad y de quererla, digamos, a través de sus versos y de sus poesías. Porque aquí, en este edificio de hormigón anaranjado que ha sabido integrar como pocos pasado y presente en su construcción, aquí el Archivo Municipal es custodio de un impresionante legado documental que desde hace siglos conserva la memoria colectiva de la ciudad. Pero ¿qué sería del lugar sin aquellos que le dan vida, sus trabajadores? Con Mariano García Ruy Pérez a la cabeza. Entonces, Oliver, os encontráis con todo este material y comienza ese proceso, que también tendrá su complejidad, de clasificar todo lo que habéis recibido. Sí, exactamente. Como bien has dicho, es complejo, pero a la vez resulta sencillo en el sentido de que ya viene una primera casi preclasificación hecha, o ya la hemos hecho cuando os he contado, decir, es que nos llegan materiales muy diversos, muy singulares, es decir, pues lo primero que vamos a hacer va a ser separar, digamos, lo que es la documentación textual propiamente dicha del resto de objetos que, digamos, que lo que hacen es entorpecer, digamos, esta primera preclasificación. Vamos a separar los materiales bibliográficos, es decir, los libros por un lado, la documentación textual por otro, los objetos por otro, las fotografías por otro, siempre y cuando esos objetos aparecen bien diferenciados, es decir, no nos liamos a abrir las carpetas para sacar todas las fotografías porque si no estamos descontextualizando. Claro, En el primer momento lo que hacemos es separar en grandes grupos. Una vez que ya tenemos la documentación textual, por así decirlo, rápido nos damos cuenta de que nos llegan dos archivos muy bien diferenciados, es decir, su producción artística y literaria y sus documentos relativos a su actividad comercial. Por lo tanto, ya tenemos dos grandes bloques, ya hemos clasificado en dos grandes bloques la documentación textual. Cuando nos ponemos con la documentación artística y literaria, ya empezamos a ver, decir, bueno, es que hacía poesía, hacía música, hacía teatro, hacía guiones cinematográficos, podemos distinguir por géneros literarios, sin llegar a ser, soy archivero, no soy crítico literario, ni tampoco tengo conocimientos en literatura, pero bueno, en grandes bloques sí que podemos empezar a hacer esa primera preclasificación. Y claro, y después vemos que tiene una actividad comercial dedicada al textil, donde tenemos sus libros de contabilidad, donde tenemos sus facturas, donde tenemos pues, todos los documentos relacionados con el día a día de la tienda, desde su licencia de apertura, que la tenemos ahí, hasta el día a día de facturas de mantenimiento, que hay una muy interesante, que es una factura en la que le hacen el mantenimiento de la caja registradora y de la máquina de escribir, a la vez, lo que quiere decir su doble faceta, es decir, la caja registradora porque es la de su comercio, y la máquina de escribir, que es con la que escribe los poemas. Es decir, en un mismo documento tenemos esas dos áreas de su vida. Y lo que vamos haciendo es un registro topográfico. Registro topográfico significa que lo vamos identificando, lo vamos describiendo y lo vamos guardando en cajas archivadoras con un número current. Es decir, no empezamos a hacer una clasificación donde sacamos todos los materiales, porque si no corremos el riesgo de descontextualizar, por decirlo de alguna manera. Un reto, sin duda, para el archivo, digno del protagonista de esta historia. Y también hay que decir que nos llega lo que él quiere que nos llegue, es decir... lo que él ha conservado. Exactamente, lo que él ha conservado, como ha dicho Conchi. Es una donación muy singular o muy rica en ese sentido, porque nos llega su producción del comercio y nos llega la artística y la literaria, pero es muy singular también, ¿por qué? Porque tampoco tuvo descendencia. Al no tener descendencia, todos en nuestra casa tenemos las fotografías de nuestros padres, o los documentos, o las notas, o lo que sea, tiene un valor sentimental muy grande. Él, al no tener herederos en ese sentido, es fácil de que todo se mantenga unido. Claro. Por eso, poder recibir un archivo de estas características, pero bueno, hablando con Conchi, ella también nos ha dicho, bueno, pues también tenemos las cerámicas de mi tío, tenemos... La familia se queda con lo que quiere, no olvidemos que son documentos y son objetos, son cosas, pero tienen un valor sentimental. Totalmente. Es decir, al archivo ya llega lo que la familia entiende que puede prescindir de ello en ese sentido.
pero no deja de ser una fracción, por así decirlo de alguna manera. De su vida. O sea, si quisiéramos conservar absolutamente todos los documentos que producimos, el fondo sería el triple. No habría espacio en el archivo municipal, sí, a pesar de las instalaciones tan maravillosas que tenéis. Por eso es una donación muy singular por la riqueza o la variedad de documentos que conservamos, que de otra manera sería imposible conservar en un archivo público, porque en el Ayuntamiento de Toledo no se producen estos documentos. Porque Luis Serrano Vivar fue una persona polifacética, como pocas, que quiso hacer realidad su sueño, la producción de guiones llevados a la gran pantalla, pagando el coste de su propio bolsillo. Pues mira, un detalle curioso que le he traído es el sello, porque hizo 2 películas, todas ellas inspiradas, 2 inspiradas en Toledo, porque era un amante de Toledo. Una de ellas es Joyas Toledanas, el Damasquinado, donde aparece Mariano Sanfélix con muy 19 añitos tendrá. Madre mía. Y otra es el Museo de San Vicente. Sí. Y este era el sello de que hizo una empresa cinematográfica. Ay, madre mía. Este sello le tengo Con en mi todo casa se atrevía. como pisapapeles, y este es el sello que va... Ah, claro, ese sello. Esto está hecho a escala para que vaya ahí, pero este es el sello de la discográfica. Aquí tenemos las cintas, este es el registro de la discográfica, creo que... En fin, y a ver, que me explicabas esto que te recordaba a tu abuelo. Claro, es que mi abuelo era un artista. Todas las ilustraciones las hacía Pablo Serrano, el hermano de Luis, como estas. Esto está hecho acuarela. Ay, todo, madre mía. tócalo, es acuarela, o sea que no es un folio rojo y encima es acuarela, todo. Todo esto está hecho por él. Entonces hacían un buen tándem los dos, Pablo y Luis. Él era el ilustrador y él era de pintar y Luis era de escribir. Y entre los dos, pues la verdad es que hicieron algo bonito. Luego, lo que te comentaba, en la parte personal, este es el carnet de conducir de Luis. Tiene diversas placas de agradecimiento de distintas hermandades donde él colaboraba. Era muy religioso. Sí. Y entonces, formaba parte de distintas hermandades. De distintas hermandades. Sí. Las películas que, bueno, que han hecho un trabajo de recuperación impresionante. Sí. Las tenemos en formato digital. Fue boxeador de joven. Boxeador profesional, o sea, que se dedicaba a ello. Y una cosa curiosa y muy graciosa, que no lo comenté el día de la firma de la firma. Él fue el socio número 3 del Club Deportivo Toledo. El socio número 3. Y en una renovación del carné se equivocaron y le pusieron el socio número 8, el número 6. Y tienen que tener por aquí cartas archivadas, porque él reclamó su número 3. Yo soy el número 3 y quiero mi número 3. Y hay un rifirrafe ahí de cartas, de que va, de que viene, hasta que consiguió que le pusiesen otra vez en su carné el número 3. Su número 3. El pasado 7 de junio tuvo lugar la firma del acta de donación y con ello la recepción definitiva de este archivo personal en un acto celebrado en el patio del Ayuntamiento, en el que Mariano Sanfélix, maestro damasquinador, quiso recordar alguna que otra anécdota de aquellos días de rodaje para una de las películas Joyas Toledanas. Toledo, Peñasco, la pesadumbre, gloria de España y luz de sus caras, que dijo Cervantes. La imperial Toledo, mansión de emperadores, reyes, una de estas y artífices de... Me acuerdo que cuando vi la película yo mismo me decía, pero mueve el plato, porque me habían dicho que cuando terminara de trabajar que le pegara un eso así para que la cámara lo cogiera. Y yo mismo decía, está mal hecho. El alcalde de Toledo fue el encargado de rubricar el documento de recepción de todo este fondo y aprovechaba la ocasión para dar las gracias a la familia e instar a la ciudad a hacer un ejercicio de memoria recordando cómo era el Toledo del año 1939, cuando Luis Serrano abrió su tienda en la calle Hombre de Palo. La tienda la montó tu tío abuelo en octubre del 39. Fijaos cómo sería la ciudad de Toledo en el octubre del 39, cómo ha cambiado todo. Cómo pasa el tiempo y, gracias a Dios, lo bien que estamos ahora en comparación con aquella época. Porque el archivo municipal está vivo, siempre creciendo, fondos para uso y disfrute de todos los toledanos. No existe mejor lugar para mantener viva la memoria de Luis Serrano Vivar.
¿Qué diría tu tío abuelo si lo viese? Pues estaría súper contento, yo creo que no se lo esperaría. O sea, yo creo que diría, Dios mío, al final, la niña que tanto quería ha sido la que me lo ha guardado. Sí. Esto ha sido un proceso de 3 años. Sí, sí. Entonces... Pero yo he visto cuando he llegado el buen ambiente que hay entre vosotros, si es que os habéis hecho amigos. Hombre, claro, por supuesto, si es que ha sido muy fácil, muy cómodo, y luego es muy bonita la parte de meterte dentro de lo que es el archivo, ver cómo trabajan, que escanean todo, ver los papeles cuando los traje. Ay, mira esto qué curioso, lo del cartel del fútbol, ¿le visteis? Sí, la firma. Sí. Curiosísimo, un cartel del Toledo del año 57 o 59, y detrás una poesía y las cuentas. Que él había aprovechado, son ¿verdad?, cosas que el dices, cartel para escribir detrás una poesía. Sí. Que otra persona coge y lo tiraba. Pero no, son cosas que sí que nos gusta verlo. Luego, yo qué sé, el trabajo que hacen, tan al detalle, o sea, que conoces el archivo desde dentro. Desde dentro. Desde dentro. Esa es la parte que más me ha gustado de todo esto. La parte humana, sí. O sea, que sí, también un regalo para ti. Para mí ha sido un regalo que no tiene precio, que Mariano y Oliver te dan las gracias a mí, y yo digo, que a mí no me las tenéis que dar, que las tengo que dar yo a vosotros. Yo no me siento de verdad que me tengan que agradecer nada. Sí. Es al revés, soy yo la que tengo que agradecerles a ellos. Evidentemente existieron muchos Luis Serrano Vivar en Toledo, pero a lo mejor no desarrollaron inquietudes tan apegadas a la ciudad, y con esto no estoy diciendo que cada uno se dedica a lo que quiere, y es tan digno cualquier fondo personal de cualquier toledano como el de Luis Serrano. Sin embargo, es singular en ese sentido. Entonces, sí que es cierto que las donaciones están previstas en el reglamento del archivo municipal. Lo podemos recibir, ya lo he dicho antes, por donación, por compra, por legado, pero sí que es cierto que antes tiene que haber una aprehensión, digamos, de alguna manera, de ese valor que tiene para todos los toledanos, porque siempre hay que tener presente eso. Estamos hablando de un ayuntamiento, de un archivo municipal, de una institución pública y de dinero público. Es decir, se va a invertir en algo que realmente pueda repercutir en todos los vecinos de Toledo, en toda la población. Muchos documentos, sobre todo los relacionados con su actividad industrial, porque me parece que hay algunos expedientes relacionados con multas, como puede recibir cualquier persona que se dedique al comercio, que alguien le pide una hoja de reclamaciones. Pues Luis Serrano Vivar también tuvo sus pequeños problemas, digamos, con la administración municipal, porque a lo mejor no ponía bien los precios, o alguien se quejó de que el precio estaba mal puesto. También tiene una multa de carácter personal porque no le funcionaba la luz de creo que era del portal de su casa. En esa época, pues a lo mejor tenía la obligación, cuando pasaba el sereno, de que las luces estuviesen iluminadas, pues si no lo tenía le impulsionó una multa, una sanción municipal. Entonces, bueno, te refleja un poco aspectos de la vida. Como también era muy amante del Club Deportivo Toledo, es el poema que saqué el otro día cuando Bueno, pues, lo curioso es, más allá del poema, que también lo es, porque yo no tengo conocimiento para analizar la métrica de Luis Serrano Vivar, yo no sé si es buena o es mala, no voy a entrar en ese contenido. Lo que es interesante es que, claro, tenía un establecimiento comercial, pues el cartel de fútbol del Club Deportivo Toledo lo pusieron en la puerta para que todos los vecinos que pasaran, o toda la gente que pasara por la calle, viese cuando jugaba el Toledo. El lunes siguiente, pues probablemente él quitó el cartel, lo dobló, y como nos ha contado Conchi, él siempre estaba en la trastienda haciendo trabajos de contabilidad, de facturas y de cosas, y era su hermano el que atendía o el que despachaba. Pues probablemente entre cuenta y cuenta, él se le venían los poemas a la cabeza, y lo que utilizó fue el primer papel que tenía, que fue el cartel de fútbol que quitó. Eso te lo imaginas a partir de un documento que no te lo está diciendo ese contexto, sin embargo te lo puedes imaginar por todo lo que rodea la documentación cuando la estás describiendo. Historias como estas nos descubren la labor que se desarrolla más allá de los muros de un edificio por el que muchos pasamos a diario. Es una labor minuciosa de identificación, catalogación, datación, pero también una labor con un gran componente emocional por ese vínculo que se crea entre los técnicos del archivo y personas como Luis Serrano Vivar. Podía haber sacado una carta a algún familiar suyo donde le pone Luisito, y que sabíamos que se estaba refiriendo a él, porque al final de aparezca toda la familia, pues al final dice, se está refiriendo a Luis, por lo tanto es una tía abuela suya y le llama Luisito. Pues es un documento personal que dice, bueno, pues, no sé, te desprende terminas empatizando con el personaje. Está hasta su propia esquela de cuando falleció, evidentemente esa no la guardó él, lo que quiere decir que alguien después de su muerte, porque el fondo abarca unas fechas extremas que superan las de su vida. Es decir, si él nació en 1913, creo que hay una cédula personal
anterior a 1913. Evidentemente en 1913 no empieza a formar su archivo personal, es una cédula personal de un ser querido anterior. Y también hay correspondencia bancaria de 1997 que todavía sigue llegando a nombre de Luis Serrano Vivar. Claro, porque él fallece en el 84. Y también se conserva aquí, evidentemente, esa tampoco la ha guardado él, igual que su propia esquela funeraria. ¿Cuántas vidas reflejadas en los documentos que aquí se custodian y cuántas historias por descubrir? Esta semana hemos vuelto a recibir otra pequeña donación, que no es un archivo privado tan grande como este, pero es un señor, creo que de Jaén, que voy a decir su nombre, por si luego se lo puedo decir, que es Luis Gutiérrez Olmedo, que nos ha donado unas fotografías de cuando estuvo aquí haciendo el servicio militar y se puso en contacto con nosotros porque entendió que, claro, sale la ciudad de Toledo y nos las mandó para que valorásemos si en realidad merece la pena, pues evidentemente merece la pena conservar estas fotografías. Este es el señor de cuando hizo aquí el servicio militar y bueno, aparecen distintas áreas, distintas zonas, distintos puntos de la ciudad de Toledo. Y estas fotografías pues también que las tenía guardadas, claro, se escribirán, se inventariarán y se pondrán a disposición de todos los vecinos y al señor se le agradecerá, evidentemente. Y otra donación particular de lo más singular, una colección de cerillas que contemplamos dentro de una caja de conservación y un maletín especial realizados por Teresa, otra de las compañeras del archivo. En este caso, el sistema de ordenación lo pensamos entre Mariano y los compañeros del archivo, fuimos haciendo la división y fuimos agrupándolos por procedencias. O sea, las cerillas están. Sí, que las coleccionaban, no es que las usasen. Eran objetos a lo mejor que se daban como propaganda dentro del establecimiento, o muchas también que se daban en los salones de bodas. Antes era muy habitual en las bodas, cuando se terminaba, se tomaba el café con el puro, pues te daban, hoy ya no se sirven puros porque ya no se puede fumar en los sitios públicos. Es decir, también nos reflejan un contexto y una época. Y una forma de vida. Exactamente. Incluso la publicidad, esa propaganda a la que aludes tú, ¿no? También te muestra cómo era el Toledo entonces. Exactamente, es una forma, en este caso, pues son establecimientos comerciales y de Toledo, y la forma de mostrarlo creo que es muy original. Cuando se hacen visitas y cuando la gente viene a conocer el archivo, siempre procuramos sacarlo por lo singular que es él, y la gente se va encantada, porque también existen pues otro tipo de mensajes o otro tipo de chascarrillos, por decirlo, que hoy en día serían complicados de encajar, pero bueno, el lenguaje va evolucionando y la terminología y las cosas, entonces, pero bueno, forma parte del patrimonio. Sí, de lo que hemos sido, ¿no? Exactamente, no podemos, siempre digo, desde hoy no podemos juzgar las cosas del pasado. Tantas historias por contarles en un archivo que seguirá creciendo para los que vengan después. Habrá más archiveros como Mariano, conscientes de la riqueza de fondos, como el de Luis Serrano Vivar, que disfruten los toledanos de entonces y sirvan de homenaje a los que ya no están. Aunque parezca mentira, lo hice por mi abuelo. Sí. Porque siempre nos habló de su hermano. Entonces yo, por respeto a mi abuelo, que era su hermano, al que tanto quería, yo no podía tirar esto. Sí. Entonces, en parte ha sido un homenaje a mi abuelo, aunque aquí no aparezca tanto, pero sí que es... Pues también estará muy contento allá arriba. Hombre, que estarán los dos. Los dos. Los dos. Y ese homenaje tiene también su reflejo en un cuaderno del archivo secreto, el número 6, que la propia Conchi Serrano escribe. Quizá porque es ella la que ha heredado el talento para escribir que tuvo su tío. Aquí queda la memoria de Luis Serrano Vivar, los recuerdos de su sobrina y la historia cotidiana de una ciudad como Toledo.